¿Es tu primera vez en un viaje internacional? En este video te voy a mostrar el paso a paso que tienes que seguir cuando estés en el aeropuerto. Hoy los saludo desde el aeropuerto El Dorado. Y con esta guía no olvidarás nada para tu próximo viaje internacional. Así te convertirás en un viajero experto. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Dependiendo del destino al que viajes, podrás utilizar estas máquinas que son para registro automático, que solo te pedirá un código QR que ya tendrás en el pasabordo, o en la reservación podrás escribirla acá y te dará de una vez tu pasabordo y la tirilla que le colocarás a tu maleta. En caso de que no hayas podido hacer tu check-in por internet, tendrás que acercarte al counter de la aerolínea en la que vas a viajar. Ellos tendrán que revisar punto por punto que cumplas todos los requisitos para el destino al que te diriges. Una vez ubiques la aerolínea con la que vas a viajar o los counters o mostradores, tienes que estar para vuelos internacionales al menos con 3 horas de anticipación para que no tengan ningún inconveniente. Muchas veces se pueden hacer estas filas que son muy largas. Yo acabé de pasar por esta fila y duré casi 45 minutos, pero afortunadamente llegué con 3 horas de anticipación, entonces no va a haber ningún problema. Dependiendo de la hora que llegues vas a poder utilizar estos taxis o también el transporte público. También dependiendo de la tarjeta que tengas de crédito, puedes que tengas algunos transportes gratis para el aeropuerto. En mi Instagram también podrán ver algunas de las informaciones que ya he subido previamente. Asegúrate de viajar siempre con el equipaje que pagaste. Normalmente muchas personas te van a decir, pero es que yo siempre he viajado con este bolso de 50 metros y puede que algunas veces hayas pasado, pero cuando te toque pagar, son esas las personas que hacen escándalos en el aeropuerto. Entonces, si te ha pasado, por favor, no lo vuelvas a hacer. En el aeropuerto también podrás encontrar estos sitios de embalaje de las maletas para llevarlas más protegidas de algún modo, porque en los aeropuertos no se caracterizan de que cuiden mucho las maletas. Dependiendo del destino al que vayas, puede que abran estas maletas y pues pierdas el embalaje de ellas, pero eso ya está a tu decisión. La razón por la cual siempre te recomiendo que pases por los mostradores de la aerolínea es porque en algún momento puedes que falte algún documento como tu seguro de viaje o algo por el estilo, y ya en la puerta de abordaje te detengan y no te dejen abordar. Y estas cosas las podrías solucionar si pasas primero por el counter de la aerolínea. En el aeropuerto también podrás encontrar casas de cambio. No te recomiendo que cambies en el aeropuerto, ya que la tasa de cambio va a ser mucho más alta y no va a ser tan conveniente para ti. Normalmente hay otras zonas, en este caso en Bogotá, que hay muchísimas casas de cambios y los precios son más competitivos, entonces te recomiendo que lo cambies con anterioridad. Ya con tu pasabordo en mano, tenemos que pasar migración, y para eso hay dos opciones. Una es pasando por el Biomic y la otra es pasando por un agente normal. Cuando pases por un agente normal, normalmente es porque tú vas con un menor de edad o por algún caso especial. Pero como colombiano y algunos extranjeros, para salir de Colombia también podrás utilizar las máquinas de Biomic. Esto es muy útil cuando está muy congestionado el aeropuerto y te va a ayudar con ahorro de tiempo. Ahora el aeropuerto El Dorado tiene muchas zonas donde, dependiendo de la aerolínea, vas a hacer los registros. Toda esta es la parte antigua donde anteriormente hacían los check-ins solo de vuelos internacionales, pero ahora se dividió por aerolínea, entonces tenlo muy en cuenta. Esta zona también está recientemente renovada, entonces aquí podrás pasar para las nuevas salas A y B, que son internacionales, y dependiendo de cuál es tu condición, pues podrás pasar por cualquiera de estas líneas. Al ingresar tendrás que colocar el código QR de tu pasaporte y abrirá las puertas. Por seguridad no se me permitió grabar en esta parte, pero ya te cuento cómo nos fue pasando migración. Bueno, ya pasamos migración, pero tengo que recordarte de que no puedes llevar ninguno de estos artículos prohibidos. Esto cabe recordar de que incluye elementos de no más de 100 mililitros líquidos, cosas cortopunzantes o algún otro artículo que te dejo en esta lista acá. La fila estaba bastante larga porque los cubículos de Biomic no estaban sirviendo, entonces tuve que hacer completamente la fila y había mucha gente que estaba muy al tiempo de su vuelo, entonces es muy incómodo estar dejando pasar a mucha gente por no madrugar, entonces te lo recomiendo muchísimo. Ya pasando por migración, la persona me dijo que sí tenía activo el Biomic, pero que había un pequeño error, entonces no supo realmente qué pasaba, pero me colocó que sí estaba activo en Biomic, que lo voy a utilizar al regreso, que va a ser mucho más útil que a la salida. Una vez pases por seguridad vas a encontrar este tipo de tiendas, son las tiendas duty free. Yo normalmente no he comprado aquí, pero se supone que no tienen impuestos, entonces es algo más económico que puedes aprovechar para llevar algún detalle. Si vas a algún vuelo, por ejemplo, para Estados Unidos, tú vas a tener que hacer la compra aquí y ellos te van a llevar directamente a la puerta del avión
esta botella o este licor que compres. Normalmente esto es para los líquidos. Entonces me pasó la otra vez que viajé de que me lo llevaron justo directo a la puerta, porque únicamente para vuelos a Estados Unidos no permiten llevar nada líquido. Si tienes alguna sugerencia de qué comprar en estas tiendas, te leo en los comentarios. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo, sígueme y comparte a quien vaya a realizar próximamente un viaje internacional. Continuemos. Con la nueva redistribución del aeropuerto El Dorado, dependiendo de colores y números, cuando tú entres hacia la derecha vas a encontrar las salas tipo A o número A o letra A, y hacia la izquierda vas a encontrar las B. Tan pronto entres, recuerda siempre revisar las pantallas muy cuidadosamente. Ten en cuenta de que estas pantallas o estas salas de abordaje pueden variar, entonces estés muy pendiente y te recomiendo siempre que estés 45 minutos mínimo antes en la puerta de abordaje, ya listo para abordar. Esto me lo vas a agradecer. Esta tienda es muy curiosa porque tiene muchas cosas colombianas. Si quieres llevar algún recuerdo colombiano para alguno de los que vas a visitar, o sencillamente si eres un turista, pues aquí podrás encontrar algunas cosas. Son mucho más costosas claramente porque es un aeropuerto, pero pues te puede funcionar. En la zona internacional también vas a encontrar esta famosa tienda de cafés llamada Juan Valdez. También podrás comprar café para llevar. Al igual que en la zona nacional, en la parte internacional también encuentras estos puntos de recarga de agua. Así que podrás entrar tu botella de agua vacía y llenarla aquí. No te confíes, el área internacional del aeropuerto El Dorado es bastante grande, así que fácilmente puedes gastar 20 minutos caminando desde la llegada o desde donde pasa seguridad hasta la puerta de tu abordaje. Tip de ahorro: justo enfrente de la sala A12 vas a encontrar una plazoleta de comidas enorme que normalmente la gente no conoce, y es donde estoy en este momento. Aquí puedes comprar una que otra cosa para poder subir al avión y ahorrarte en el destino o en el avión. Aquí podrás comprar una que otra cosa para poder llevar en el avión y comer, y así te ahorras unos pesitos de la comida tan cara que venden en el avión, que ahorita te voy a mostrar. Esta zona es bastante escondida y pocos la conocen, sin embargo hay muchas opciones que tendrás para escoger. 38.000 pesos por un sándwich en el aeropuerto. Justo al final del área internacional, al lado entre las puertas A12 y A13, se encuentra este lugar donde se llama Wait and Rest. Aquí se supone que pues vas a poder tener wifi, puedes tener algunas habitaciones donde puedas descansar, y dice que es pet friendly. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta, que es un nuevo servicio que hay aquí en el aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado tiene una sala VIP que es 24 horas y se llama El Dorado Lounge. Hoy no pude acceder porque estaba muy corto de tiempo, por eso te recomiendo que llegues con mucho más tiempo de anticipación. Hay muchas tarjetas en el mercado que te permiten acceder a estos sitios gratis. Entonces, escríbeme en los comentarios si quieres saber con cuál tarjeta entro yo y próximamente te contaré. Información importante: siempre mira la validez de tu pasaporte. Puede que parezca mentira, pero hay personas que han llegado al aeropuerto con el pasaporte vencido. Revísalo y también revisa todos los documentos que necesitas para viajar a tu destino. Esto incluye reservación de hotel, dinero en efectivo, seguro de viaje, que también es muy importante, y si quieres un descuento te dejo un link en la descripción donde te doy un 5% porque siempre voy asegurado con Continental Assist. Y siempre lleva tiquete de regreso. Esto te lo van a exigir en migraciones. También es importante que actives las tarjetas para uso internacional. Esto lo puedes hacer llamando a tu banco o directamente en la aplicación de tu celular. Lo del seguro es tan importante porque tú no te quieres enfermar, y mucho menos en Estados Unidos, sabiendo lo caro que es a enfermarse en los Estados Unidos. Entonces es un seguro. Otro de los documentos que siempre les recomiendo es vacuna contra la fiebre amarilla. Charlie, que eso no me lo han pedido, que pasa, que lo uno, que lo otro. Algún día te lo van a pedir y aquí te vas a acordar de mí. Entonces ten en cuenta de estar al día con todos los documentos de tu viaje. Recuerda siempre esperar a que llamen el grupo de tu abordaje para no congestionar allá en la puerta de abordaje. Si te quedó alguna duda de cómo es un viaje internacional aquí en el aeropuerto El Dorado, te leo en los comentarios. Y nos fuimos. Si quieres saber la experiencia completa de cómo es viajar en Avianca o en LATAM, te voy a dejar los videos en la descripción y también te los voy a dejar por aquí. Continuemos. Disfruta de tu viaje. No olvides, el viaje no ha acabado. Una vez llegues al destino, pasarás por migración, donde verificarán que cumplas con todos los requisitos para ingreso al país. Los requisitos de cada país son diferentes, así que investiga muy bien. Ya muchos países no están sellando el pasaporte,
así que no te extrañes si no encuentras un sello de entrada. Aeropuerto Internacional de Miami. Recoge tu equipaje y listo, llegaste a tu destino. Déjame en los comentarios si te gustó este video y si tienes alguna duda que te pueda ayudar. No olvides seguirme y compartir. Te dejaré aquí un video de Miami y otros lugares que puedas visitar. Nos vemos en un próximo destino, expertos viajeros.